Hola mis queridos hermanos, bendiciones de Dios, qué bueno nuevamente iniciar un estudio, el estudio de la lección de escuela sabática con un tema tan interesante como es el tema o el libro de los Salmos. Así que agradecemos por su compañía y por compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Cómo leer los Salmos? El texto central o para memorizar, Lucas 24, 44 y 45. Después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. Salmos ha sido un devocionario y un himnario para judíos y cristianos de todas las épocas. Y aunque estas poesías son predominantes, las palabras que los salmistas le dedicaron a Dios no se originaron con los mortales, sino con Dios, que inspiró sus pensamientos. De hecho, el Señor los inspiró para que escribieran. Por eso, como en toda la Escritura, Dios, en Salmos, nos habla mediante sus siervos y el Espíritu. Jesús, los apóstoles y los autores del Nuevo Testamento citaron Salmos y lo identificaron como Escritura. Marcos 12:10, Juan 10:34 y 35, Juan 13:18. Es la palabra de Dios, al igual que los libros de Génesis y Romanos. Distintos autores del antiguo Israel escribieron salmos en poesía hebrea, por lo que estos salmos reflejan su mundo específico. Si bien los mensajes son universales, es fundamental aceptar salmos como palabra de Dios y prestar mucha atención a sus rasgos poéticos, así como sus contextos históricos, teológico y litúrgico, para comprender su mensaje, que llegan hasta nuestros días tras miles de años. Los salmos en el culto del antiguo Israel. Los salmos fueron compuestos para el uso del culto individual y comunitario. Se cantaban como himnos en el culto del templo, como sugieren las anotaciones musicales que mencionan instrumentos, melodías y directores musicales. Todos sabemos que los salmos forman parte fundamental en la adoración al Señor, porque son cantos, son alabanzas, son poesía. Vamos a mirar, mis hermanos, dos textos para que veamos la importancia de cantar al Señor con estos cantos, porque los salmos los conocemos como cantos. Recordamos que a David se le llamaba el dulce cantor de Israel. Salmos 95, 1 y 2 y Colosenses 3, 16. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos aquí mucho que analizar en cuanto a esto de los cantos, las alabanzas, los cantos espirituales. Sobre todo en una época como esta donde se ha distorsionado tanto la alabanza para el Señor en el culto. Ya se canta cualquier tipo de música y se toca cualquier instrumento y sobre todo de forma inadecuada. Así que, mis hermanos, cuando vemos en los salmos y en la palabra de Dios la importancia del canto, porque la Escritura dice que bueno es alabar a Dios y cantar salmos a su nombre. Así que, Salmo 92:1. Así que qué importante es que nuestros cultos, nuestra adoración al Señor tenga esa música, tenga una música que realmente exalte a nuestro Dios. Una pregunta para todos. Aunque nosotros, por supuesto, no adoramos a Dios en un santuario terrenal como el templo antiguo, ¿cómo podemos utilizar los salmos en nuestro culto, ya sea de forma individual o grupal?
Conozcamos a los salmistas. Principalmente encontramos en los salmos la autoría del rey David. Muchos de los salmos son escritura de David, de diferentes casos, diferentes momentos, estado de ánimo, en persecución, en alabanza, en agradecimiento a Dios. ¿Quién no ha leído el Salmo 23? ¿Quién no lo ha memorizado? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Pero encontramos que no solo David escribió salmos. Hay muchos salmos compuestos por los músicos del templo y otros autores. Segundo libro de Samuel 23:1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Además de David, tenemos entonces que los salmos 50, 73 a 83 fueron escritos por Asaf. Salmo 42, 44 a 47, 49, 84, 88 por los hijos de Coré. Salmo 88 por Herman el Esraíta. Y Salmo 89 por Etán el Esraíta. Además de ellos, Salomón, Salmo 72, 127, Moisés, Salmo 90. Fueron autores de algunos salmos. Algunos salmos mencionan las dificultades, otros se centran en las alegrías. Los salmistas clamaron a Dios para que los salvara y experimentaron su inmerecido favor. Glorificaron a Dios por su fidelidad y amor y le prometieron su incansable devoción. Los salmos son, pues, testimonio de la redención divina y signos de la gracia y la esperanza de Dios. Los salmos transmiten una promesa divina a todos los que abrazan, por la fe, los dones divinos del perdón y de una vida nueva, pero al mismo tiempo no tratan de encubrir, ocultar ni restarle importancia a las dificultades y el sufrimiento que prevalecen en un mundo caído. ¿Cómo podemos encontrar esperanza y consuelo sabiendo que incluso personas fieles, como los salmistas, lucharon con algunas de las mismas cosas que nosotros? Encontramos, mis hermanos, en los salmos esta dificultad de cada uno de ellos. Pasaron por diferentes pruebas, pero aquí lo que tenemos que analizar con detenimiento es que siempre se sostuvieron firmes en lo que ellos habían creído. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? ¿Tener la misma experiencia? Que como ellos somos también llamados a pasar por diferentes momentos que nos traen lucha, nos traen desazón, nos traen tristezas, enfermedades y muchas otras situaciones. Claro que sí. Un cántico para cada etapa. Hemos mencionado que diferentes facetas de la vida humana se transmiten en los salmos, diferentes momentos que trajeron para muchos de ellos también esperanza. Los salmos hacen que la comunidad creyente sea consciente de toda la gama de la experiencia humana y demuestran que los creyentes pueden adorar a Dios en todas las etapas de la vida. En ellos vemos lo siguiente. Primero, himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación por su gobierno soberano, su juicio y su fidelidad. 2. Salmos de acción de gracia que expresan profunda gratitud por las abundantes bendiciones de Dios. 3. Lamentaciones, que son clamores sinceros a Dios para que nos libre de los problemas. 4. Salmos sapiensales, que brindan orientaciones prácticas para una vida recta. 5. Salmos regios, que señalan a Cristo, que es el Rey soberano y libertador del pueblo de Dios. 6. Salmos históricos, que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel para enseñar a las generaciones venideras a no repetir los errores de sus antepasados,
sino a confiar en Dios y permanecer fieles a su pacto. Algo aquí para tener en cuenta también es la imparcialidad de la Escritura. O sea que Dios no eligió solamente las cosas buenas, las obras buenas de los escritores bíblicos. Allí se registra cada una de sus facetas en la vida, los momentos difíciles, los momentos de desánimos, los momentos en los que ellos le fallaron al Señor. La poesía de los Salmos evidencia un poder singular para captar la atención de los lectores, aunque algunos de estos recursos poéticos se pierden en la traducción. En nuestra lengua materna todavía podemos apreciar muchos de ellos. Un paralelismo consiste en combinar palabras, frases o pensamientos con el significado de las partes correspondientes. 2. Imágenes. Utiliza el lenguaje figurado para apelar con fuerza a los sentidos físicos de los lectores. 3. Merismo. Expresa la totalidad mediante un par de partes constantes. Día, noche, clamo a ti, denota clamar sin cesar. Y 4. Juego de palabras. Emplean el sonido de los términos para elaborar un ingenio verbal y resaltar un mensaje espiritual. Por último, la palabra Selah denota un breve interludio, ya sea para hacer una pausa o reflexionar sobre el mensaje de una sección concreta del Salmo o para cambiar el acompañamiento musical. Salmo 61, versículo 4. Oraciones inspiradas. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la oración? ¿Cuál debe ser nuestra actitud en las dificultades? David consultó a Dios. Nosotros debemos consultar a Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. No sabemos, a veces no sabemos ni cómo pedimos. Nuestras oraciones son oraciones imperfectas, pero el Espíritu Santo, basado en nuestra sinceridad, en el anhelo de nuestro corazón, lleva a Dios esas plegarias. Los salmos son oraciones y alabanzas inspiradas de Israel, por lo que en ellos la voz es la voz de Dios entremezclada con la de su pueblo. Los salmos asumen la dinámica de interacciones vividas con Dios. Las notables bellezas y atractivos de los salmos como oraciones y alabanzas residen en el hecho de que salmos es la palabra de Dios en forma de oraciones y alabanzas piadosas de los creyentes. Por ende, los salmos aportan momentos de intimidad a los hijos de Dios, como los escritos en Romanos 8, 26 y 27. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones conoce la intención del Espíritu e intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Jesús también citó los salmos, como en Lucas 20, 42 y 43, cuando señaló directamente al Salmo 110:1. En el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Aunque algunos salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y de las experiencias de los propios salmistas, así como de la experiencia de Israel como nación, la profundidad espiritual de salmos aborda una variedad de situaciones de la vida y cruza todas las fronteras culturales, religiosas, étnicas y de género.
En otras palabras, cuando leas los salmos, verás que expresan esperanza, alabanza, miedo, ira, tristeza y dolor, cosas que afronta la gente en todas partes, en todas las épocas, más allá de las circunstancias. Nos hablan a todos en el lenguaje de nuestras propias experiencias. Reflexionemos en lo siguiente. ¿Qué nos dice el uso que Jesús hace de los salmos sobre la importancia que pueden tener en nuestra experiencia de fe? No solo el Señor Jesucristo citó los salmos, citó los escritos de Moisés, citó a Daniel. Así que, mis hermanos, eso le da la autoridad que el Antiguo Testamento debe tener para el cristiano. Tenemos en los salmos una experiencia vivida de esos hombres que para nosotros es de ayuda en nuestra experiencia con el Señor. Hemos llegado a la parte que tenemos para el día jueves, el mundo de los salmos. El mundo de los salmos, mis hermanos y amigos, se enfoca totalmente en Dios. Nos presenta delante de Dios como en la oración, en la alabanza, en nuestras propias experiencias. Hemos mencionado en nuestro estudio que cuántas veces no hemos recurrido a los salmos, salmos que consuelan, que nos dan fortaleza, Salmo 91, Salmo 23, Salmo 27. Cada salmo tiene una experiencia diferente, pero todas se relacionan con nuestra vida espiritual. ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida del salmista? Salmos 16:8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 82:8. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Cuando nosotros centramos nuestra vida en Dios, ¿en qué se centra la adoración? Se centra en Dios. Por eso, y hemos mencionado en este repaso de lección, la importancia de la música que entonamos. Escuchaba a alguien que no en lugar de alabanza, sino de crítica a la iglesia, o en un video para criticar la iglesia adventista, había algo que él exaltaba, y exaltaba la música solemne, los instrumentos bien tocados, los himnos que se cantaban en la iglesia, y que, decía este amigo, a todos atraían y que a mucha gente los atraía ese tipo de música que se asemeja mucho a una música realmente sacra, a una música cristiana. Así que si centramos nuestra adoración, mis queridos hermanos, en Dios, esa adoración debe ser de calidad. Había una conciencia no solo de el David, sino de los salmistas. La conciencia o de lo que ellos estaban conscientes era que la morada de Dios estaba en el cielo, pero al mismo tiempo Dios habita en medio de su pueblo. Y cuando tenemos ese concepto, entonces tratamos siempre de hacerlo mejor. Hemos dicho que por más que nos esforcemos, nuestros cantos no van a igualarse a lo que los ángeles hacen en el cielo en cuanto a adoración, pero sí debemos de estar siempre tratando de hacerlo de la mejor manera. Como seres humanos limitados, hacer todo para honra y gloria de Dios. Pregunta para reflexionar. ¿Cómo pueden ayudarnos los salmos a comprender que no podemos limitar a Dios únicamente a ciertos aspectos de nuestra existencia? ¿Cuáles pueden ser los aspectos de tu vida en las que intentas mantener al Señor a distancia? Aunque en la mayoría de los salmos se asocian con la época del rey David y la monarquía primitiva, siglo X a.C., la colección de salmos siguió creciendo en los siglos ulteriores, la monarquía dividida, el exilio y el periodo posexílico. Es concebible que los escribas hebreos, bajo el liderazgo de Esdras, combinaran las pequeñas colecciones de salmos existentes en un solo libro cuando trabajaban en el establecimiento de los servicios del nuevo templo. El hecho de que los escribas consolidaran el libro de Salmos no le quita a este su inspiración divina. Los escribas,
al igual que los salmistas, eran siervos devotos de Dios y su trabajo estaba dirigido por Dios. Esdras 7, 6 al 10. La naturaleza divino-humana de Salmos es comparable a la unión de lo divino y lo humano en el Señor Jesús encarnado. Pero la Biblia, en sus verdades de origen divino, expresadas en el lenguaje de los hombres, muestra una unión de lo divino y lo humano. Tal unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era hijo de Dios e hijos del hombre. Así se puede decir de la Biblia lo que se dijo de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 9. Mis hermanos, muchas gracias por estar con nosotros hasta este punto. Dios les bendiga. Esperamos colocar nuestra parte en este crecimiento espiritual y sobre todo en el estudio que tenemos para estos 3 meses. Los esperamos y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.